El centro es en Washington, pero en varias ciudades de Estados Unidos y del mundo en este momento se están concentrando mujeres en la llamada la Marcha del Millón de Mujeres, algo que se programó durante estos días precisamente para darle, entre comillas, una bienvenida al presidente Donald Trump, quien se ha caracterizado por un discurso misógino, agresivo, descalificador. Ayer, de hecho, también hubo varias imágenes que lo mostraban en una relación, digamos, no muy feliz con la que es su mujer Melania y demás. De todo eso vamos a estar hablando en un ratito. Por ahora, vemos un informe sobre Trump y las mujeres. You treat women with respect. I can't say that either. All right, good, all right. Apenas un día después de la asunción de Donald Trump, más de 1 millón de mujeres recorrerán en Washington el camino entre el Lincoln Memorial y la Casa Blanca, en repudio a la agenda social del presidente electo de los Estados Unidos, basada, según palabras de las propias organizadoras, en el miedo, el odio, la misoginia y la discriminación. El ex candidato republicano no solo se opone al aborto, sino que ya anunció su intención de recortar los seguros de salud, cuidado infantil y subsidios al empleo. Todas medidas que afectarán inevitablemente a las mujeres. Organizada por diferentes asociaciones femeninas, la convocatoria, que se repetirá en varias ciudades dentro y fuera de la Unión, cuenta con el impulso de celebridades como Madonna, Cher, Scarlett Johansson y Katy Perry. Es que el género femenino ha sido históricamente uno de los blancos preferidos por el magnate para sus ataques que incluyen menosprecio, insultos, escándalos y agresiones sexuales. Durante la campaña electoral, el republicano calificó a opositoras y correligionarias de cerdas, gordas, perras y, en el caso de Hillary Clinton, de animal desagradable. Aunque el episodio más relevante en su camino a la Casa Blanca fue la difusión de un video de 2005 del programa Access Hollywood, en el que Trump, fuera de cámara y apenas unos meses después de casarse por tercera vez, realiza comentarios machistas relatando con qué facilidad podía tener relaciones con mujeres por ser una estrella, sin ahorrar calificativos groseros sobre el cuerpo femenino. En los comentarios realizados sin saber que estaba siendo grabado, el millonario se vanagloria ante el presentador del programa de poder acostarse con cualquier mujer, aunque lamenta haber sido rechazado por una de las conductoras a la que intentó seducir estando casada, refiriéndose a ella de manera soez. Aunque Trump no tardó en pedir disculpas luego del escándalo atizado en ese entonces por los demócratas, varias mujeres denunciaron haber sido agredidas o acosadas sexualmente por él. A estas acusaciones se sumaron las de ex participantes de concursos de belleza auspiciados por el empresario, que aseguraban que el futuro líder de la Casa Blanca se paseaba por los camarines y habitaciones a medio vestir, tratando de colarse en sus camas. El último y espectacular capítulo de esta saga ha sido el informe ruso, elaborado supuestamente por un ex espía británico que, entre otras revelaciones, cuenta que en 2013 Trump, alojado en la suite presidencial del Hotel Ritz-Carlton de Moscú, contrata a un grupo de prostitutas que orinan sobre la cama en la que tiempo atrás durmió el matrimonio Obama en su visita oficial a Rusia. El hecho de que tanto el presidente electo de los Estados Unidos como el Kremlin hayan desmentido públicamente el informe no le quita impacto a este episodio digno de una serie de Netflix. Mencionábamos al principio del programa y recién en este bloque también lo que tiene que ver con las marchas del millón de mujeres que se está dando en este momento en Estados Unidos. Le decíamos que el centro es en Washington, si bien se está dando también ese tipo de manifestación en otras ciudades del mundo, y tienen que ver precisamente con lo que fue la conducta de Donald Trump. Ahí vemos algunas imágenes de lo que está ocurriendo en Washington en este momento, por ejemplo, en donde además convocaron artistas, actrices, muchos medios, están viajando desde distintos lugares del mundo. Hay empresarias que incluso convocaron a la gente que trabaja para ellas a ir a esta marcha. Es algo un poco insólito, digamos, lo que está ocurriendo en este momento, y es como también poner los puntos sobre las IES. Señor presidente, las mujeres le estamos diciendo esto en este momento. Esto está ocurriendo en Washington, entonces, en Estados Unidos, un día después de la asunción
de Donald Trump. Y está con nosotros Ruth Diamond, que es experta en defensa, es argentina, es docente de la Universidad de Tela, es investigadora del CONICET, Ruth también. Es autora de varios artículos, entre ellos uno que nos enviaste esta semana y que realmente resulta muy interesante. Tu especialidad es la defensa, te vamos a preguntar por cuestiones militares, pero me gustaría tu opinión sobre el tema de las mujeres también. Bueno, no es un tema sobre el que yo conozca mucho, Sí. O sea que voy a hablar un poquito de la impresión. Me parece que es un sector que se ha podido movilizar de una manera bastante orgánica, ha manifestado que lo van a hacer de forma pacífica y es un antecedente para todo esto que estuvieron hablando ustedes recién de las reacciones que va a haber durante, yo creo que bastante tiempo. Y ahí se muestra una contradicción, digo, porque digamos, la sensación que uno tiene después de haber escuchado el discurso de ayer es que de alguna manera Trump está diciendo: no me interesa el sistema político, no me interesan los partidos, no me interesa el Congreso, yo voy a hablar directamente con el pueblo. Y esto, digamos, que uno sabe que es populismo y que lo han hecho muchos líderes también en América Latina, puentea de alguna manera las instituciones de la democracia y debilita la democracia. Y las dos, digamos, formas de alguna manera de evitar que esa democracia se deteriore son, por un lado, las manifestaciones que pueda tener organizadamente la sociedad, esa parte del pueblo que Trump no está incluyendo en su discurso, y la prensa. Yo creo que, a pesar de por ahí una visión un poco más, digamos, decepcionante que dio Santiago O'Donnell recién, creo que la prensa sí tiene un rol muy importante. Y uno va a ver también ahí qué pasa con el Congreso. O sea, cuánto puede avanzar Trump en las normas o en las políticas que él está pensando sin un apoyo más amplio del Congreso. Entonces ahí hay un juego entre sociedad, instituciones políticas y la presidencia que hoy no se sabe muy bien cómo va a funcionar, pero que podría dar lugar a mejorar ese deterioro que pronostica Trump o en una de esas renunciar a esa movilización y dejarle a Trump hacer muchas más cosas. Ahora, yendo ya más a tu tema, y en este caso, más que hablar de lo que tiene que ver con el afuera, concretamente con Estados Unidos, ¿vos te imaginás un Estados Unidos más represor? Hacia adentro y afuera. Hacia adentro, por ahora. Hacia adentro, sí. Sí, creo que va a haber, digamos, una sensación de habilitar a que los verdaderos americanos de alguna manera se enfrenten o peleen con los que no están vistos como verdaderos americanos, aunque por ahí hasta han nacido en Estados Unidos, como pueden ser hijos de inmigrantes latinoamericanos o hijos de inmigrantes de países árabes o asiáticos. Creo que sí, que eso se va a empezar a ver. Las noticias en relación a la conformación del gabinete y a la idea que él tiene de defensa dentro de Estados Unidos, ¿habilita para pensar que entonces, por ejemplo, las manifestaciones puedan ser reprimidas? Algo que en general uno no ha visto, pero ¿podría llegar a ocurrir algo así? Bueno, no es que no ha habido represión sí, en por otras supuesto, épocas claro, también. Pero a ver, a mí me hace pensar un poco en lo que pasó cuando Bush también empieza con Bush hijo, ¿no? Con su política muy agresiva. Digo, si uno ve el discurso de ayer, él dijo algo que la prensa además, digamos, resaltó y ustedes mismos lo resaltaron, esta idea de que va a eliminar el islamismo radical de la faz de la tierra. Y esa versión de eliminar es solamente militar. No hay una posibilidad de eliminarlo si no es militar. Por lo tanto, esto del aislacionismo se va a conjugar con una política agresiva parecida a la preemptive posiblemente de Bush. Y ahí posiblemente también haya manifestaciones en contra, como fue muy notorio durante la etapa de Bush, ¿no? Manifestaciones antiguerra. Con una sociedad que yo creo que sí está, de alguna manera, más cansada de la participación de Estados Unidos, pero también más decepcionada de los propios logros del país. Entonces creo que van a ser menos masivas. O sea, va a haber menos reacción en contra de la guerra de la que uno pudo ver en el pasado. Podrían ser más, en todo caso, manifestaciones sectoriales, ¿no? Como lo que estamos viendo de pronto hoy, si bien la manifestación de hoy de las mujeres no es solo por el tema de las mujeres, sino que reúne todo esto, quién sabe, empezamos a ver algo así, sí. ¿No? A ver, Ruth, una pregunta, yendo por ahí a tu especialidad primera, digamos, que es la seguridad internacional. En el 72, cuando Nixon decide recomponer o retomar, digamos, la relación de Estados Unidos con China, abrir China, como decía en aquel momento, aconsejado por Kissinger,
acorrala a Rusia, digamos, busca acorralar a Rusia en un contexto de Guerra Fría, digamos. Ahora pareciera que Trump lo ha planteado, se está acercando a Rusia, habla de levantar las sanciones a Rusia, de mejorar la relación con Rusia, un momento conflictivo de la relación de Rusia con el resto del mundo occidental, al mismo tiempo que se enfoca muy claramente en China e individualiza a China como su enemigo. ¿Vos pensás que puede haber una especie de reedición de esta democracia del ping-pong, pero con los términos invertidos, o es una simplificación? Yo sé que pasaron 40 años, etcétera, pero puede haber algo, digo, para buscarle un sentido estratégico a lo que plantea Trump también. Yo diría que, digamos, la cosa no es tan automática como uno puede pensarla, ¿no? Primero, en el discurso de ayer hubo una referencia muy directa, para los que conocen el tema, en contra de Rusia, que fue cuando él dijo, vamos a explorar ese misterioso espacio. Rusia viene haciendo, China también, pero Rusia más fuertemente, una política hace mucho tiempo en contra de la exploración militar del espacio. Esa es una política que Rusia ha fortalecido mucho, que ha llevado a Naciones Unidas, que ha llevado a otros organismos internacionales, y en ese discurso, que fue muy poco político en algún sentido de medidas concretas, él le da esta señal a Rusia. Y si uno mira otro documento que el senador McCain, que es el que está al frente de la Comisión de Defensa de los Servicios de las Fuerzas Armadas, él, en ese discurso que le ofrece de alguna manera a Trump como miembro de su propio partido y le da la visión de cuáles son los problemas de seguridad, hace ataques muy fuertes al respecto de Rusia y a el temor que hay que tener la Rusia. Entonces, digo, creo que el escenario, incluso para el mismo pensamiento de Trump, es más complejo. O sea, a mí la referencia a lo de espacio sí me llamó la atención, porque uno venía con toda esa idea de que ahora se abrían en un abrazo fraterno, y parece que no va a ser tan así. O le bajaba por la chimenea, como veíamos en el informe. Bueno, dentro de su propio gobierno también hay algún tipo de contradicción. Se vio en las audiencias del Senado, el general Mattis, James Mattis, que va a estar a cargo de defensa, discrepa con Rusia por la anexión de Crimea, discrepa con la decisión de Trump de apartarse de la OTAN, y también tiene alguna que otra diferencia sobre la visión de Trump del acuerdo con Irán. Lo mismo Mike Pompeo, que va a estar a cargo de la CIA. ¿Crees acaso, inclusive John McCain, que por supuesto fue candidato republicano, en su momento es mucho más moderado, ¿crees acaso que ahí viene el peso y contrapeso, es decir, el balance del gobierno? Digamos, lo lógico sería pensar que sí. Pero si él va a recurrir a estos llamamientos al pueblo y de alguna manera puentear a las instituciones, bueno, hay que ver si el Congreso va a tener la suficiente fuerza para frenar lo que serían políticas que se desvían de la tradición norteamericana, que tiene una consecuencia. No importa que cambien a veces de partidos republicanos a demócratas, pero hay una continuidad de política que siempre se ha visto muy fuerte. Para mí hoy es un interrogante. Yo creo que esta idea de los check and balance o los pesos y contrapesos ha funcionado siempre y tendría que funcionar también ahora. Pero a mí me da un poco de temor toda esa llamada populista que él hace y que utilice, digamos, el discurso tipo Chávez para mostrarle al resto de las instituciones políticas que él tiene el pueblo que lo apoya. Entonces, hoy es un interrogante. Natalia. Sí, la marcha de hoy, volviendo al principio, en realidad pretende convertirse en un movimiento mayor, lo que surgió el llamado de una abuela en Hawái por las expresiones misóginas del candidato, está reuniendo o nucleando una serie de demandas políticas que pueden crecer a Donald Trump. Ahora bien, en esto de cuánta resistencia puede haber o no, quiero saber algo más estratégico también. ¿Qué se puede esperar en la relación de los Estados Unidos, este Estados Unidos que no cree ahora en manos de Trump que el problema en la guerra en Siria, por ejemplo, es el régimen de Assad o la ayuda de los rusos y demás, a creer que el origen del problema es el Estado Islámico o el financiamiento de Irán al Hezbollah y demás? En ese lugar, América Latina, ¿qué rol juega? ¿Qué nos pueden pedir? ¿Qué podemos, dónde nos podemos ubicar, siendo América Latina un conjunto muy diverso, ¿no? Sí. A ver, primero te diría, creo que la preocupación que uno tendría que tener más grande con respecto a lo que es el sistema internacional o la realidad internacional es que él descree, y lo manifiesta el presidente Trump muy claramente, en las instituciones multilaterales internacionales. Sí, claro. Y Naciones Unidas por empezar. Exactamente. Sí, y la eso, OTAN, todo. Claro, y bueno, y el Tratado del Pacífico, Sí, claro. pero especialmente yo creo que el tema de Naciones Unidas, donde hay un aspecto de seguridad muy fuerte y que no teniendo, o sea, nunca fue un apoyo total, pero siempre ha habido un juego, aunque sea de legitimar algunas acciones individuales de Estados Unidos por medio de las Naciones Unidas.
Ahora con esta descalificación que él hace a Naciones Unidas y a varios de los programas que Naciones Unidas lleva a cabo, de alguna manera deja un mundo internacional más huérfano de ciertas normativas. Y eso para el resto del mundo es peligroso. Y con respecto a América Latina, digo, yo no creo que cuente demasiado. O sea, me da la sensación de que no nos van a pedir específicamente ninguna contribución. Yo esperaría que a muchos países de América Latina y especialmente Argentina tomaran la decisión de contribuir a la seguridad internacional, cosa que ha estado muy desdibujada desde hace mucho tiempo, pero tampoco se ha revertido, por ejemplo, en este gobierno. Y creo que frente a eso que ustedes hablaban antes, de un poco el cambio de las normas, bueno, todavía hay normas que vale la pena defender y que Argentina podría tener un rol ahí. Ahora, si él específicamente, el gobierno norteamericano, va a tener una política para América Latina y sobre todo vinculado a los temas de seguridad, yo diría que no. Ruth, estamos viendo imágenes mientras vos hablabas, estamos viendo a Michael Moore, al cineasta, en la marcha. Estuvo esta semana también en otra marcha en Nueva York. Ahí estaba, veíamos, ahí lo tenemos a Michael Moore rompiendo un diario. Sí, recordemos que fue uno de los pocos que predijo muy abiertamente el triunfo de Trump en su momento, ¿no? Sí. Cuando todos decían que era imposible que ganara. Sí, la escena de... tendríamos que saber qué es lo que estaba rompiendo. A ver, ahí está hablando, a ver. A ver si se escucha. Do you hope to accomplish with this demonstration? I said, well, I would say, if you just look that way, we've already accomplished it. Si seguimos en este camino nos vamos a oponer. Ustedes evidentemente están aquí para dar un testimonio de lo que estamos viviendo. Fíjense lo que hay ahora en la Casa Blanca. Y estamos aquí por lo que nosotros representamos. I don't want to give the standard demonstration speech. Yo no quiero dar un discurso de esta demostración. I would like to give you a to-do list of what we all can do. Quiero darles a ustedes un tributo, rendir un Real tributo. things that we can do. Are you with me on this? ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Trabajaremos rápidamente. I'll post them on my Facebook and Twitter and you can follow it there. Nos pueden seguir en Twitter si quieren. We've got our work cut out for us. Pero vamos a trabajar por una fuerza. I want you to make this part of your new daily routine. Quiero que hagamos todos una rutina diaria. Every single day. Cada día. Every day. Todos los días. Estamos escuchando a Michael Moore en lo que es la manifestación más grande en este momento en Washington, la marcha del 1.000.000 de mujeres. Les decía que Michael Moore estuvo ya esta semana también en otra marcha, que estuvo Alec Baldwin y estuvo también Robert De Niro. Lo que se empieza a ver es como el clima, ¿no? Que incluso uno podría decir que en la despedida de Barack Obama se vio también ese clima de cómo se van a preparar para la resistencia, para lo que podrían llegar a ser las elecciones. Un comentario, algo que a raíz de lo que estamos viendo y algo que dijo Ruth, que me parece interesante, que es la posibilidad de que Trump se saltee alguna de las instituciones clásicas de la democracia a través de una relación directa con el pueblo. Ahora, esto se puede hacer cuando uno tiene una mayoría muy sólida, y Trump no tiene una mayoría muy sólida. O sea, Chávez lo pudo hacer, porque a Chávez lo votaba el 60% de la gente, y en algún momento incluso más. Si vos no, me parece a mí, no sé qué opinas, Ruth, si uno no tiene una mayoría tan sólida y tan extendida, digamos, una hegemonía fuerte, uno lo puede hacer, pero es probable que no funcione, digamos, no sé cómo. Bueno, no es cierto lo que decía, estoy de acuerdo, pero él también tiene ahora todos los recursos para movilizar un sector importante. Digo, hoy no los tiene, pero los tendrá en 3-4 meses, en un año, digo, no lo sabemos. Es cierto que la sociedad norteamericana no es una sociedad tan movilizada en estas manifestaciones políticas, pero con un discurso tan, de alguna manera, demagógico, como vos decías, digo, puede ser que empiece a haber mucha más gente que se movilice. Empezará el ejercicio. Bueno, la intención de la Marcha de las Mujeres era convocar gente tanto como en 1963 las manifestaciones por los derechos civiles o en 1967 contra la guerra de Vietnam. En realidad, bueno, eran 100.000 personas, después 200.000, ahora quieren llegar al 1.000.000. Veremos cómo les va. Son momentos diferentes, pero Ruth, antes de irnos a la pausa, te quería consultar lo siguiente. En relación a las especulaciones o a las hipótesis de conflicto, la hipótesis con China está, de hecho los chinos respondieron a través de un editorial importante.
Y otra de las hipótesis de conflicto sería el traslado de la embajada en Israel. Algo de lo que se viene hablando. Si estamos viendo que Trump mencionó ayer la cuestión de la eliminación del terrorismo islámico, el acercamiento, digamos, a la parte, al gobierno de Netanyahu, y en todo caso, una movida semejante, ¿podemos esperar que ocurra algo así? ¿Qué podríamos esperar? Mi primera reacción sería decir que el gobierno de Israel va a intentar evitarlo, porque eso le genera un nivel de violencia y de respuestas del otro lado que no sé si está en condiciones de afrontar. También hay que pensar, digo, supongamos que todavía cierta institucionalidad en Estados Unidos queda y que el Departamento de Estado tiene un personal profesional bastante bueno como para que una medida de este tipo, o sea, él puede haber llamado al líder de Taiwán cuando no era presidente. Claro. Pero no sé si lo llamaría de la misma forma siendo presidente. Entiendo. Porque ahí hay algunos mecanismos que yo creo que no puede sortear por más impredecible y autónomo que intente ser. Por ahora seguimos entonces apostando a la cordura. Esperemos. Gracias, Ruth Diame, por estar con nosotros. Nosotros nos estamos Gracias. yendo a una nueva pausa, pero usted quédese ahí porque todavía hay mucho más y hasta las 2 de la tarde. Exactamente, media hora todavía de programa y por supuesto con estos temas que ya le estamos adelantando y vamos a desarrollar en los próximos bloques. Trump y Cuba, con declaraciones contrarias a la política de apertura hacia la isla. El presidente abre un interrogante sobre los pasos que dará en este sentido y además... Otra reunión de Davos, con ejes de discusión como el liderazgo responsable. El Foro Económico finalizó sus sesiones con deudas como la desigualdad. Las incógnitas sobre la gestión de Donald Trump estuvieron en casi todos los paneles de discusión. Se lo contamos en instantes, luego de la pausa. Ya volvemos.